Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge de la Rosa, yo soy el profesor de Movimiento y Cuerpo. Quería, presentarme y enviarles este video con la clase grabada. Ayer estuvimos haciendo un prototipo de conexión y la verdad que fue muy interesante estar ahí en contacto con ustedes. Compartimos un PowerPoint con material súper interesante, por lo menos para mí fue interesante compartirlo con ustedes. Porque me permitió a través de imágenes ir graficando un poco cuál es el espíritu de esta cátedra, que tiene particularidades y tiene diferenciaciones en el paradigma de lo que se propone. Si nos preguntamos para qué sirve movimiento y cuerpo, qué enseña movimiento y cuerpo, en realidad siempre nosotros decimos que no enseñamos nada, porque en realidad se busca reflexionar sobre el aprendizaje, la manera en la que cada uno de nosotros puede aprender. Y como lo hacemos desde la perspectiva del paradigma del pensamiento complejo, de la complejidad, si nosotros nos basamos en esa teoría, tenemos que abrir un poco más el campo para ver qué efectos produce esta conciencia de este paradigma al pensar el aprendizaje. El aprendizaje es el objeto de estudio de esta cátedra, y utilizamos el movimiento y el cuerpo, ¿sí?, para ir corroborando estos aspectos de la complejidad que se dan claramente en el mecanismo y en el organismo vivo, en el cuerpo. Nos preguntamos qué es un cuerpo y qué lo conforma, cómo el movimiento configura el cuerpo, cómo cómo nosotros hacemos una construcción social de nuestro cuerpo a través de la interacción con toda esa trama compleja que nos compone como seres humanos. Bueno, voy a compartir con ustedes un material que es un PowerPoint que pudimos compartir ayer con algunos, pero a algunos se les cortaba. Por eso estoy haciendo este video. La idea un poco es que ustedes puedan tener acceso a esta información y que, puedan de alguna manera compartir lo que venimos charlando en las clases grupales. La idea de hacer Jitsi, la idea de hacer Zoom, un poco es para emular la presencia, el encuentro, que es un poco el espíritu principal, el eje de esta cátedra, porque la idea es ver cómo podemos aprender con el otro, ya que nadie aprende solo. Y la idea no es llenarnos de información, leyendo apuntes o muchos PDFs, sino que concretamente es tener experiencias y ver cómo podemos describir o hablar o producir algún tipo de material a partir de esa experiencia somática. ¿En qué se diferencia el soma del cuerpo? Bueno, el cuerpo es el cuerpo físico, el cuerpo concretamente material, pero el soma es el cuerpo sentido, está vinculado con el concepto de autoimagen, el concepto de conciencia, de toma de conciencia, y se va a vincular toda esta información que vamos a trabajar en la materia con otras materias también, porque, digamos, en todas las materias estamos hablando del cuerpo que enseña, el cuerpo didáctico, el cuerpo pedagógico, el sujeto como cuerpo, el cuerpo como sujeto, como individuo, como particularidad. La idea no es estar repitiendo textos de otras personas, sino reflexionar y apropiarnos y empoderarnos de nuestro propio punto de vista, y a la hora de, dar cuenta de procesos, darnos cuenta de que tenemos esa capacidad, gracias a la complejidad que habita en nuestro propio cuerpo, y que nosotros también podemos explorar, porque está absolutamente a la mano. Voy a pasar al PowerPoint. A ver, acá está. Bueno, como verán, aquí hay un dibujo donde vemos un iceberg, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que hablar de movimiento y cuerpo, vamos a ver una parte que está a la vista, que está, digamos, que está en el mundo de las formas, que tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestra juntada, con nuestra manera de encontrarnos, ¿sí?, las relaciones, cómo nos vinculamos con los demás, y todo lo que está debajo, que tiene que ver con un ámbito más de lo inconsciente, y que juega también partido en el campo del aprendizaje, como por ejemplo la presencia, que podemos estar en el aula, pero podemos tener la mente en otro lado. ¿Qué significa estar presente desde la perspectiva de la cátedra? ¿Qué organización corporal necesito para poder aprender, para tener una condición y crear un contexto de aprendizaje?
¿Qué diferencia hay entre la conciencia y la toma de conciencia? ¿Qué, ¿Qué brecha hay entre la intención de hacer algo y el acto de hacerlo? Las opciones que tengo, o sea, las rutas que tengo para acceder a algún conocimiento. Y la historia que nos compone, ¿sí? Que es la que termina definiendo qué tipo de pensamientos, sensaciones, emociones y movimientos podemos realizar. Desde que nacemos nos movemos y en el momento que dejamos de, mm, que dejamos de movernos es porque perdimos la vida. Entonces, básicamente, concretamente, aprendemos en la medida que tenemos posibilidades de movernos. Así que, en función de eso, vamos a seguir con algunos un pedacito más. Muy bien. Si pasamos al otro cuadro, dice, bueno, leyendo a Morín con respecto al pensamiento complejo, dice, la complejidad no es una receta para conocer lo inesperado, pero nos vuelve prudentes, atentos, y no nos deja dormirnos en la mecánica aparente y en la trivialidad aparente de los determinismos. Esto implica la ruptura de todos los dualismos, como lo que está bien y lo que está mal, lo que está correcto y lo que está incorrecto. La complejidad abarca un montón de cosas que tienen que ver con la relatividad y la particularidad de cada proceso de aprendizaje. La complejidad, dice, ella nos muestra que no debemos encerrarnos en la creencia de que lo que sucede ahora va a continuar indefinidamente. Por ejemplo, nosotros comenzamos, nos anotamos a dar clase a una carrera este año, ustedes están en primer año del profesorado y de golpe pasa esto de la pandemia y bueno, acá estamos viendo la complejidad en una experiencia concreta, ¿sí? Donde realmente toda nuestra vida se ve modificada a partir de este elemento que afecta a todos los otros elementos, ¿sí? Este pequeño e minúsculo e invisible virus, ¿sí? Dice, debemos saber que todo lo importante que sucede en la historia mundial o en nuestra vida es totalmente inesperado. O sea, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos, ¿sí? Dice, porque continuamos actuando como si nada inesperado debiera suceder nunca. No contemplamos este aspecto de lo inesperado, ¿no? Y no hay nada más inesperado que el aprendizaje. A veces nos suceden cosas inesperadas y de ahí sacamos grandes experiencias que nos dejan enseñanza. Dice, sacudir esa pereza del espíritu es una lección que nos da el pensamiento complejo. Entonces el pensamiento complejo nos permite sacudir la pereza del espíritu. El pensamiento complejo no rechaza de ninguna manera a la claridad, el orden o el determinismo, pero los reconoce o los sabe insuficientes y sabe que no podemos programar el descubrimiento, el conocimiento ni la acción. Hay otra placa más que habla sobre David Le Breton, sobre el texto este que tienen ustedes en la plataforma, donde tienen que leer solamente la introducción como una pequeña manera de acceder a esta manera de pensar y a ver cómo la antropología también se constituye a través de la conciencia corporal. Y si el cuerpo moderno pertenece a un orden diferente, implica la ruptura de los sujetos con los otros, una estructura social de tipo individualista, con el cosmos, ¿sí? Nos sentimos separados con el cosmos, como si no tuviéramos los mismos componentes que se compone el universo, ¿no? Dice, consigo mismo, o sea, una ruptura con uno mismo, o sea que tenemos un cuerpo, no que somos un cuerpo, ¿sí? El cuerpo occidental es el lugar de la cesura, el recinto objetivo de la soberanía del ego, ¿sí? Pensamos que estamos nosotros y después está el resto del mundo, no hay vinculación, digamos. Esa es la cuestión de la problemática del cuerpo moderno, nos separamos de lo otro, de la otredad. Dice, es la parte indivisible del sujeto, el factor de individuación, dice Durkheim, en colectividades en la que la división social es la regla. Algo parecido a lo actual, bueno. El cuerpo parece algo evidente, pero nada es, finalmente, más inaprensible que él. Nunca es un dato indiscutible, sin efecto de una construcción social y cultural. O sea que nosotros tenemos un cuerpo, pero no significa que porque tengamos un cuerpo, digamos, todos poseamos un cuerpo, experimentemos con ese cuerpo las mismas cosas, ni mucho menos el mismo aprendizaje. Si pensamos en una clase de movimiento y cuerpo, bueno, acá vemos algunas imágenes. Generalmente está basada en el juego, en lo lúdico, en el espacio donde la exploración es el lugar para activar la emoción de la curiosidad, ¿sí? La emoción necesaria para aprender.
cómo puedo activar o cómo puedo crear un contexto de aprendizaje en el que emerja la curiosidad como recurso principal emocional y como contexto para generar nuevos aprendizajes. Si ustedes observan las caras, pueden ver el tipo de emoción que circula en esos cuerpos, ¿no? Y cuando hablamos de emociones, también estamos hablando concretamente del vínculo. Fíjense que en el centro hay una mesita con unos niños, con unos niñes, y estos niños tienen un vínculo y una interacción que es la mezcla o la interacción entre la información genética que cada uno trae, ¿sí? O sea, cada uno tiene una particularidad que viene de su familia, de sus genes, un aprendizaje natural que tiene que ver con el proceso de haber enfrentado desde el nacimiento la gravedad hasta ponernos de pie y poder caminar, y a través de la exploración natural poder desarrollar nuestro sistema nervioso y nuestro sistema motor, y en la medida que sabemos movernos podemos aprender. Si no podemos movernos hacia lo que nos interesa, nunca vamos a poder acceder al conocimiento y al aprendizaje. Este aprendizaje natural está también sostenido por la intervención familiar, mamá, papá, que nos dicen, por acá sí, por acá no, eso quema, esto no, nos van enseñando algunas cosas que están buenísimas, otras que nos defienden, otras que nos protegen, otras que nos limitan, pero bueno, es nuestro primer espacio de contención, digamos. Como también la intervención cultural y educativa, ¿no? Y los mandatos sociales que también nos empiezan a después marcar tendencias importantes en la manera de movernos y de tomar decisiones. El rol docente en el nivel superior, bueno, se piensa concretamente en un espacio donde va a circular la reflexión pedagógica. Esto implica discutir, esto implica opinar, esto implica ofrendar, compartir el punto de vista personal, compartir lo que pienso, aunque no me parezca acertado. ¿Sí? La valoración del proceso más que del resultado, un poco lo que se está proponiendo ahora en el sistema educativo a través de online, es un poco no lograr tanto metas, sino también ver qué pasa con la experiencia de aprender en este contexto, ¿no? Facilitar la experiencia en vez de pensar que somos dadores de un conocimiento, porque para eso existe Google, ¿sí? Lo que vamos a hacer es de ver de qué forma facilitamos que el otro llegue a una reflexión o a un punto de aprendizaje. Como también la interpelación de la propia práctica, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esto de otra manera? ¿Qué pasa? ¿No? Y ahora estamos frente a una gran red de personas que tenemos que unirnos y conectarnos de alguna forma, y bueno, estamos viendo cuáles son los recursos que tenemos y cómo podemos explorar esa sabiduría que nos va a permitir seguir adelante, ¿no? Si ven acá abajo dice lo mejor versus lo correcto. Eso es algo que vamos a trabajar mucho durante todo el taller, y es concretamente por la razón por la cual yo generalmente no califico, y que la calificación resultante de la experiencia de la cátedra termina siendo eh, un acuerdo entre el docente y el estudiante, ¿no? Realmente porque yo no tengo acceso a lo que ustedes están aprendiendo con la experiencia del taller, excepto si podemos hablar y sentir y sincerarnos a la hora de decir, bueno, ¿qué sentí, qué aprendí? A ver, describime tu proceso de aprendizaje y yo te voy a decir si está cerca de lo que yo me propuse, y ver si podemos entre los dos llegar a un acuerdo en la experiencia compartida, ¿no? Entonces, lo correcto sería como un lugar estanco, como una especie de casilla donde no cabe otra cosa más que lo correcto, y lo mejor está más vinculado con el aspecto del paradigma de la complejidad, que tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene una forma particular de aprender. Ninguno de nosotros nació en la misma familia, ni en la misma sociedad, ni con la misma economía, ni con el mismo nivel de nutrición, a nivel de alimentación, ni con las mismas experiencias, ni con la misma nada. O sea, cada uno de nosotros somos una particularidad, pero estamos intrínsecamente conectados y vinculados. Bien, yo trabajo mucho, trabajo con el método Feldenkrais, que es una metodología de educación somática que apunta a el aprendizaje concretamente. Y Moshe Feldenkrais, en El poder del yo, el poder de la construcción de ese yo, dice, el presente método, que sería el método Feldenkrais, la educación somática, que tiene muchos ejes paralelos a movimiento y cuerpo, se ocupa ante todo de enseñar un modo mejor de acción y se sirve del cuerpo, del que uno puede aprender directamente su propio lenguaje corporal. Nosotros no enseñamos la manera correcta de respirar, sino todos los modos de respiración posible, ¿sí? Dice, el efecto final es que cada situación, el conjunto se adapta
a, a la mejor manera posible y llega a ser capaz de una acción consciente y de tomar la plena responsabilidad de esta acción. Además, el sujeto aprende el arte de aprender, que es aplicable a toda función. Entonces, bueno, no buscamos una manera de respirar correcta, sino que buscamos todas las opciones que existen, para que haya un catálogo más amplio en el sistema nervioso y exista esta posibilidad de adaptarme ante la nueva circunstancia, y que mi autoimagen, que es el punto de partida de todas las decisiones, pueda avanzar hacia un nuevo escalón de aprendizaje, ¿no? Vamos a laburar con conceptos como movimiento inteligente, que tiene que ver con cómo hacer presente el sostén interno que vamos a necesitar para hacer nuestra tarea docente. La lógica de las sensaciones, para ver cómo observamos y cómo percibimos el entorno, nuestra propia realidad física y emocional y mental, para lograr una salud y un bienestar durante el trabajo concretamente y no sufrir, ¿sí? En el proceso de aprendizaje que vamos a compartir con los estudiantes, a través de un trabajo de autoconciencia, ¿sí? Que tiene que ver con un reconocimiento y una capacidad de modificar nuestra propia autoimagen, hasta lograr una autopoiesis, ¿no? Que tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo puedo transformar mi propia manera de sentir lo que siento? ¿Qué puedo hacer con esto que tengo? ¿Qué puedo crear a partir de acá? ¿Sí? Autopoiesis. Movimiento y lenguaje, sí, el lenguaje y el movimiento están totalmente vinculados, sí, todo está vinculado con el tono muscular, el cuerpo tiene forma, espacio, energía, tiempo y ritmo, sí, el territorio de las relaciones con los otros, lo otro y lo intergrupal, sí, la manera en la que nos vamos a vincular, también vamos a experimentar lo emocional en el lenguaje, sí, el lenguaje corporal, o sea, la gestualidad, y todo lo que conlleva a establecer vínculos con el otro, ¿sí? Que siempre son relativos, porque bueno, el lenguaje también tiene su particularidad cuestionable, ¿no? Algunas personas hablan del lenguaje como un modo de comunicación, y otros dicen que la comunicación no existe, es que siempre estamos entendiendo algo que el otro no puede capturar, aunque podamos coincidir en algunos puntos. Filosofía del movimiento, que tiene que ver con usar el movimiento también para poder pensar de una manera diferente. Si podemos movernos de manera diferente, podemos pensar de manera diferente. O sea que vamos a tratar de ver cómo podemos abordar una fenomenología de la percepción. Esto tiene que ver con entender cómo es que percibimos, cómo es que nosotros configuramos la realidad que nos rodea, para no solo hacer un digamos, una construcción de nuestro propio cuerpo, que es el medio hábil para acceder al conocimiento y a las experiencias, ¿sí? Cuando tenemos que también definir entre todos un concepto de cuerpo, donde el cuerpo en un momento de la historia fue la peste, en otro momento fue un concepto de belleza, hoy hay muchas discusiones en relación al tema género, ¿sí? A conceptos de belleza y demás, ¿no? La propuesta metodológica, bueno, vamos a trabajar con conceptos teatrales, técnicas, expresión corporal, ¿sí? Algo de danza, y mucho sobre educación somática, que es un poquito mi fuerte, y lo teatral, ¿no? Pero la idea que no es que hagamos ni movimiento y cuerpo, no es ni Feldenkrais, ni teatro, ni danza, sino que es un espacio donde vamos a hacer, no es una especificidad, digamos, pertenece al nivel de formación general y se alimenta de todos los lenguajes que, que están vinculados a la expresión, ¿no? Algunas de las impresiones de los estudiantes en sus bitácoras, en sus cuadernitos, les leo algunas como para que puedan entender las impresiones las reflexiones que empezaban a salir, ¿no? Que eran muy interesantes y muy poéticas en algún caso. Decía: el sentido del encuentro, somos desconfiados. Lo fuerte me corría del tiempo de búsqueda, lo táctil como complejidad, lo amable del dúo. El juego, la risa, me divertí mucho, me angustié horrores, ante la misma experiencia, ¿no? No abrí los ojos porque soy obediente, confié en la guía y atendí a mi respiración. Escucharme con otro fue el resultado de encontrarme yo. Construir la verticalidad fue complejo. Muy significativo cerrar los ojos, me gustó el silencio, mejoré la percepción. Hubo un lugar de la pérdida. Elección de lo visual, cultura, armé tríos. Dejar a otro era difícil. Elegir con quién quedarme. No se pensó en la posibilidad de soltarse como otra opción. Bueno, este es el material que yo quería compartir con ustedes.
Y mi idea, de alguna forma, es que ustedes puedan recibirlo. Yo esto lo voy a subir a mi canal de YouTube, y ustedes van a recibir un link donde van a poder acceder a este video, ¿sí? A esta clase. Le pido por favor que, bueno, lo compartan con sus compañeros en el caso de que haya algún tipo de cuestión que necesiten compartir, ¿sí? Vamos a seguir trabajando desde la plataforma del colegio, pero no me quiero quedar solamente con esa instancia, ¿sí? Me parece que es importante que podamos vernos, que podamos sentir que estamos ahí, ¿sí? Ver la corporalidad del otro, la presencia, ¿sí? La mirada, y sentirnos acompañados, porque me parece que es importante que en este proceso de aprendizaje tan importante, social, grupal, en un mundo donde cada uno hace lo que quiere, acá estamos tratando de todos ponernos de acuerdo en algo, más allá de lo que cada uno piense y lo que sienta y lo que perciba de esta situación. Está pasando algo interesante y creo que es un ámbito de una experiencia compleja que nos va a dejar una gran huella, una marca, no sé si para bien o para mal, va a depender de nosotros y la decisión de cada uno en relación a esa conciencia de la interacción que existe entre nosotros más allá de las particularidades. Así que les agradezco muchísimo, espero que la hayan pasado bien como yo. Estuve muy contento de la conexión de ayer, aunque hubo muchos inconvenientes. Soy consciente también que está siendo difícil para algunos conectarse, tengan paciencia, busquen cómo mejorar sus recursos. Hay maneras, ¿sí? Pueden encontrar la casa de algún amigo, no sé, busquemos alguna manera. No, eso último, mejor bórrenlo, porque la idea no es ir a la casa de nadie. Pero bueno, vayamos viendo, comuníquenme por el medio que puedan lo que les va pasando. No vamos a calificar los trabajos en este periodo de confinamiento, sino que vamos a ir dándole valor a la posibilidad que cada uno va encontrando para, mm, para también acceder al conocimiento que quiere cuando decide hacer una carrera, ¿sí? Así que bueno, gracias por todo, por esta oportunidad, por este aprendizaje juntos. Es la primera vez que grabo una clase para compartir. He grabado otras cosas, pero nunca de movimiento y cuerpo, que bueno, generalmente yo estoy ahí y es otra presencia diferente. Desde ya, muchas gracias, y bueno, nos vemos en el próximo encuentro, ¿sí? Que va a ser aproximadamente dentro de 15 días. Un abrazo fuerte, cuídense mucho, 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 descansen, lean, aprovechen, fíjense qué pueden sacar de provecho en este momento y en esta experiencia. Muchas gracias.